Hola, buenos días amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Y vamos a hablar de reflujo gastroesofágico. 7 de cada 10 pacientes en algún momento de su vida han hecho un episodio al menos o alguna manifestación de esta sensación bastante incómoda desde el punto de vista digestivo, bastante gastrolesiva, que puede tender a dañar nuestra mucosa digestiva básicamente y además entorpecernos nuestra vida diaria. Para eso me acompaña mi amigo el doctor Gaylor Acosta, cirujano bariátrico además, amigo de la casa, para hablar de este maravilloso tema. ¿Cuáles son las soluciones que podemos tener para el reflujo gastroesofágico? Bienvenido a La Tisana, bienvenido a Globovisión, Gaylor. Muchísimas gracias, Domingo, estar nuevamente acá contigo y conversar esto que es tan frecuente, ¿no? Sin duda. Lo primero, ¿qué podemos enunciar o cuándo podemos definir que existe reflujo gastroesofágico o qué es, para que nos entiendan todos en casa, qué es el reflujo gastroesofágico? Sí, bueno, el reflujo es todo el contenido gástrico que sube hacia el esófago. Hay que aclarar que el tubo digestivo comienza en la boca. Correcto. Y termina ya a nivel del ano, ¿de acuerdo? Correcto. Y tiene varios segmentos. Correcto. El esófago es uno de ellos y hace una transición con el estómago. Es importante aclarar, todos tenemos reflujo, todos los seres humanos sufren de reflujo. Okay. Diariamente, semanalmente, pero son episodios de exposición muy cortas, ¿ok? Y en número de veces también son reducidos. ¿Cuándo se vuelve patológico? Cuando supera este número de reflujos, que es considerado normal, y el tiempo de exposición del ácido en el esófago también es anormal. Significa que ese es el síntoma, es decir, ¿cómo identificamos que yo puedo tener reflujo gastroesofágico más allá de esa sensación de exposición a los ácidos gástricos? Porque ya comienza a dar síntomas. ¿Y qué pasa? A pesar de que son dos órganos que están en continuidad, el esófago no fue creado para soportar el ácido gástrico. A pesar Correcto. de que son vecinos, la mucosa esofágica... Es solamente un mecanismo de transición desde el punto de vista fisiológico. Claro, y son epitelios, son células distintas. Claro. Entonces, por eso es que cuando el ácido sube, molesta. Correcto. ¿Okay? Y da los síntomas clásicos, que hay síntomas típicos y atípicos para el reflujo, pero ciertamente ya cuando es mucho tiempo, entonces comienza a irritar, comienza a hacer lesiones, úlceras, y es cuando el paciente ya decide entonces acudir a la ¿Qué tan grave puede ser el tener reflujo gastroesofágico? Más allá de la incomodidad al dormir, más allá de la sensación de dispepsia diariamente cuando tienes los episodios, pero ¿qué tan grave puede llegar a ser si no lo tratamos a tiempo? Bueno, mira, hay complicaciones relacionadas con la exposición crónica. Al haber ulceraciones y cicatrizaciones puede haber estrechez, estenosis, ¿de acuerdo? Correcto. Y lo otro que es, puede haber recambio de ese epitelio, de esas células de la mucosa esofágica. Y si esto no se atiende a tiempo, puede haber mutaciones y displasias de esas células que pueden avanzar a un cáncer esofágico. O sea, ese es como que el paso final. El paso final de una persona que viene con reflujo de manera crónica. Ok, ¿qué alimentación debe seguirse a grandes rasgos? Sabemos que nosotros los nutricionistas, por ejemplo, hacemos modificaciones de textura, de consistencia, que evitamos ciertos alimentos que son corrosivos o que son irritantes de la mucosa. Pero en tu indicación quirúrgica habitual o en tu indicación médica habitual, ¿qué le dices al paciente que puede y que no debe comer? Ya, si es un paciente que... Lo que pasa es que hay varios tipos, hay varias clasificaciones, ¿no? Una vez tú tienes un paciente con reflujo, lo estudias, tú dices, bueno, tienes un reflujo leve, moderado, severo, vas a cirugía, no vas a cirugía. Lo importante también es entender que hay alimentos que son reflujogénicos. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que son alimentos que pueden relajar ese esfínter esofágico que hay entre el esófago y el estómago, lo relajan y pueden promover esa subida. Estimularla. Exacto. El chocolate, café, el alcohol, las comidas copiosas también. Comidas muy grandes, en cuanto a volumen se refiere. Esa es otra. Las comidas, cuando la gente come mucho, ¿de acuerdo? Y sobre todo de noche que comes y vas a acostarte, si tienes alguna alteración, y no hemos hablado todavía de hernias hiatales, que va muy asociado al reflujo, es un paciente que va a tener una exposición de ácido muy alta. Fíjate que entre las manifestaciones que mencionábamos, algunas pudiesen ser crónicas, y esta es una enfermedad que si no la tratamos a tiempo, inclusive puede llegar al cáncer, como bien lo referiste. Ahora, la pregunta que probablemente todos nos estamos haciendo, ¿tiene cura el reflujo gastroesofágico? ¿Se atenúa solamente la enfermedad en momentos puntuales o realmente tiene algo que pueda solucionar? Una vez tú clasificas al paciente y sepas qué tipo de reflujo tiene y si hay hernias hiatales o no asociadas, primero son los cambios de hábito y estilo de vida que aplican en general en la medicina, ¿de acuerdo? Total. Sí, para todo.
Y segundo, si el paciente lo estudia y tiene una indicación y sabemos que va a mejorar con cirugía, la cirugía controla los síntomas hasta en el 98% de los casos, ¿de acuerdo? Mucha gente va al gastroenterólogo, lo estudian y le mandan antiácidos. Solamente atenúas eso. Atenúas. Claro. ¿Qué pasa? Estás cambiando el reflujo ácido, no lo haces ácido, sino que disminuye la acidez, sube y no molesta. Correcto. Entonces el paciente dice, Lo bueno... que hace es atenuar la situación. Ahí es donde viene el tema de cuáles son esas nuevas alternativas quirúrgicas, Gaylor. Es decir, hasta qué punto la alternativa no médica, y ya vamos a hablar en contraste de la efectividad de ambas, por supuesto, porque tengo muchos amigos gastroenterólogos que me están viendo que probablemente allí vamos a entrar en un gran debate, pero Sí. ¿cuáles son esas nuevas alternativas quirúrgicas que podemos ofrecer a los pacientes para ese 98-99% de efectividad que tú mencionabas? Mira, la cirugía antirreflujo está descrita desde hace muchos años y sigue siendo todavía el gold estándar, ¿de acuerdo? Okay. La fundoplicatura de Nissen, de Toupet, corregir hernias natales si hay asociadas. Hoy en día hay tratamientos un poco menos invasivos, hay tratamientos endoscópicos que cada vez están tomando cierta ventaja en cierto grupo de pacientes porque no están indicados para todos los pacientes. Creo que todavía falta un poco de tiempo para ver los resultados de esta cirugía, sobre todo a largo plazo. Los procedimientos quirúrgicos se validan cuando ya han pasado cierto número de años Claro. y se sabe qué pasa con esos pacientes, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, hoy en día lo que está descrito de hace muchos años sigue siendo el gold estándar, que son la fundoplicatura de Nissen o la de Toupet, dependiendo del caso. Ahí viene la pregunta de la diferencia en efectividad, más allá de sobrevida, pero que también es importante sin duda alguna, pero la efectividad, el tratamiento médico versus tratamiento quirúrgico. Mira, esta es una pregunta bien interesante porque yo he tenido pacientes que han llegado a la consulta que tienen 20 años sufriendo de reflujo gastroesofágico y que se han controlado con tratamiento médico, con omeprazol, con estos inhibidores de bomba, con procinéticos, que son medicamentos que ayudan a vaciar el estómago. Claro. Pero el punto no es ese, el punto es hasta cuánto tiempo vas a seguir tomando medicación. Es necesario que la sigas tomando cuando tienes un procedimiento que te va a ayudar a eliminar todas las medicaciones. Porque además, como cualquier tratamiento crónico, de enfermedad crónica, como pudiese ser esta, lo que hace es atenuar la enfermedad. Y lo otro, Domingo, recuérdate la importancia de la microbiota intestinal. Correcto. El uso de omeprazol y antiácidos inhibe el ácido gástrico y el ácido gástrico es necesario Total. para un montón de procesos digestivos, entre esos controlar la microbiota. Hay pacientes que son consumidores crónicos de todos estos inhibidores de bomba de protones y son pacientes con problemas de constipación o por lo contrario con diarrea, con colon irritable. Porque ya alteraron su microbiota intestinal, que es otro tema crónicamente. súper interesante. Entonces, ¿no? sí, súper, es apasionante. Pero ya cuando tú le quitas esos medicamentos, son pacientes que comienzan a regular nuevamente su función digestiva. Entonces, ahí tú ves la importancia de que mantener la fisiología digestiva para un correcto funcionamiento. Oye, Gaylor, tus recomendaciones finales y tus puntos de contacto, porque esto es no es una nueva alternativa, tú decías que ha sido el gol estándar, pero, y yo me disculpaba con mis amigos gastroenterólogos, ahí en la versión entre médica y quirúrgica, definitivamente ese 98% de efectividad es una gran alternativa. Mira, yo creo que si un paciente que sufre de reflujo debe ir a consulta, es lo primero, debe hacerse los estudios diagnósticos y ver si es un buen candidato para cirugía. Si el paciente es un buen candidato, definitivamente la cirugía es muy superior al tratamiento médico para el control de síntomas. Además que no vas a seguir consumiendo estos medicamentos que ya dijimos todas las consecuencias que puede traer a largo plazo. Tu experiencia en razón de esto, es decir, ¿cuántas cirugías puedes estar haciendo probablemente en tu estadística pero muy personal? Es decir, ¿cuántos pacientes acuden a tu consulta de ese gran número que sé que atiendes, pero más o menos cómo se maneja? Mira, hoy en día casi el 70% de los pacientes consultan por reflujos gastroesofágicos y van a cirugía. Y hoy en día tienen enfermedad controlada, con remisión de síntomas, sin medicación. Nuevamente, si la cirugía está bien indicada, es un paciente que va a mejorar, como te digo, en un 98% de los síntomas. Tus redes sociales y puntos de contacto, Gaylor. Me encuentro en el Instituto Médico La Floresta y me pueden conseguir a través de Instagram, a través de @doctorbariátrico. Seguro, gracias por visitarnos el día de hoy. Recuerden que también pueden seguirme por @domingoporras en Instagram. Allí los voy a llevar a las otras redes para seguirnos manteniendo en comunicación. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.